A ver, pensemos en algo. ¿La ciencia tal como la conocemos hoy siempre fue así? La respuesta corta es no, para nada. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para entender cómo ha evolucionado la forma de pensar en la ciencia. Y lo haremos a través de tres etapas que son clave: el dogma, el paradigma o digma y el sintagma. Prepárense porque este recorrido de verdad que cambia la perspectiva sobre cómo se construye el conocimiento. Y bueno, antes de meternos de lleno, quiero hacer una pausa para agradecer especialmente al equipo de Syntagmatic. Su trabajo fue la inspiración directa para este análisis. Entonces, arranquemos con la pregunta del millón, una que ha mantenido ocupados a filósofos y científicos por siglos. ¿Hay de verdad una sola manera correcta de hacer ciencia? Para empezar a responder, nuestra primera parada es la era dogmática. Hay que imaginarse una época en la que se creía que la ciencia tenía una especie de llave maestra, o sea, un solo método para encontrar una única y absoluta verdad, así, con B mayúscula. Era una visión súper rígida basada en la idea de que lo único real era lo que se podía observar y medir. Y ese método único era el famoso método hipotético deductivo. Suena muy rimbombante, ¿no? Pero en el fondo era bastante simple. Quizá demasiado simple. Todo se reducía a dos pasos: formular una hipótesis y luego, fíjense, únicamente verificarla. No había más. Se consideraba el método científico por excelencia. Punto. Pero claro, aquí es donde estaba el gran problema. Este método era como una herramienta que solo respondía sí o no. Servía para contestar, por ejemplo, ¿este antibiótico mata a la bacteria? Pero era totalmente inútil para preguntas como ¿cómo y por qué se desarrolla una cultura? O sea, dejaba por fuera toda la riqueza de la descripción, la comparación, el análisis. Y como sabemos, la realidad es mucho, mucho más compleja que un simple sí o no. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo inevitable. La ciencia tenía que cambiar. Y esto nos lleva a un giro de 180 grados. Pasamos de un único camino recto, el del dogma, a una verdadera explosión de rutas, de caminos que además competían entre sí. Con esto, entramos de lleno en la era del paradigma. Un paradigma, en esencia, es un modelo específico para hacer ciencia. Es una forma de ver el mundo. Pero lo más importante es que, por su propia naturaleza, es una visión parcial. Es como mirar una escultura, pero solo desde un ángulo. Se ve una parte, claro, pero nunca la pieza completa. Y la clave, como tantas veces, está en el origen de la palabra. Viene del griego para, que significa del lado de o desde el costado. Y se complementa con deik ninai, que significa mostrar. Así que literalmente, un paradigma es mostrar desde un lado. La palabra misma nos está diciendo que es una visión inherentemente incompleta. ¡Brillante! Y con esta nueva era, el conocimiento se diversificó de una manera increíble. De repente teníamos paradigmas como el positivismo, que seguía enfocado en los datos duros, pero también la fenomenología, que se centraba en la experiencia de las personas. Cada uno era un lente distinto para ver la realidad. Esta diversidad fue genial, pero trajo consigo un nuevo problema: el conflicto. Aquí es donde entra una figura clave, el filósofo Thomas Kuhn. Él planteó que la ciencia no avanzaba de a poquito, sino a través de revoluciones violentas, donde un paradigma viejo era abandonado por completo para dar paso a uno nuevo totalmente incompatible. Era una especie de lucha a muerte entre ideas, no una conversación. ¿Y cuál fue el resultado de esta lógica? Pues la fragmentación del conocimiento. La ciencia se dividió en bandos. El ejemplo más claro es esa famosa guerra entre la investigación cualitativa, la de las entrevistas, las historias, y la cuantitativa, la de los números y las estadísticas. Se veían como equipos rivales, cuando en realidad son herramientas distintas en una misma caja. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental. Si cada paradigma es solo una pieza del rompecabezas, ¿cómo hacemos para unirlas y poder ver por fin la imagen completa? Y aquí es donde aparece la solución, una idea verdaderamente elegante: el sintagma. Es un concepto que propone justo eso: integrar los diferentes paradigmas, las distintas experiencias y saberes, para construir una comprensión mucho más amplia, más holística. Una vez más, la etimología nos da la pista. La palabra viene del griego sin, que significa junto, unión o coincidencia, y de tagma, que significa forma o figura. Por lo tanto, un sintagma es lo que crea una forma coherente al unir las partes. No se trata de destruir, sino de construir algo más grande. La diferencia es radical.
Y esta tabla lo resume perfectamente. Miren, donde la lógica de Kuhn veía el cambio como un reemplazo, la lógica sintagmática habla de integración. No se trata de abandonar el pasado, sino de superarlo, de construir sobre lo que ya existe. Y el resultado no es simplemente un nuevo paradigma que gana la batalla, sino una comprensión expandida, mucho más rica, que incorpora lo mejor de todas las visiones anteriores. Así que, para resumir todo este viaje en una imagen, la ciencia pasó de ser vista como una línea recta y rígida, el dogma, a un conjunto de puntos dispersos que chocaban entre sí, los paradigmas, para finalmente aspirar a convertirse en una red conectada e integrada, el sintagma. Y esta idea final nos deja con una pregunta que es crucial para nuestro presente. Pensemos en los desafíos tan complejos que tenemos enfrente: la inteligencia artificial, el cambio climático, lugares donde chocan la biología, la ética, la economía. La pregunta ya no es qué paradigma va a ganar. La verdadera pregunta es qué ideas que hoy parecen opuestas necesitamos aprender a integrar para empezar a comprender el mañana. Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias de nuevo al equipo de Syntagmatic por haber inspirado esta exploración. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Nos vemos en la próxima.